Bienvenido al siguiente tema de esta asignatura. En este caso, en el tema 11, vamos a ver los fundamentos básicos del aprendizaje de redes neuronales. Como se puede observar aquí en el resumen, este algoritmo también es un algoritmo de aprendizaje supervisado, es decir, como base de información para el proceso de aprendizaje tenemos un conjunto de ejemplos de entrenamiento. Cada ejemplo está descrito por la descripción del caso y su posible solución. Primero vamos a analizar qué son las redes neuronales artificiales. Obviamente tienen su similitud en las redes neuronales humanas, es decir, en el funcionamiento del cerebro humano. El cerebro humano está compuesto de células nerviosas o neuronas. En este esquema vemos un poco su funcionamiento básico. Cada célula nerviosa contiene un cuerpo que se llama soma y tiene varias fibras, las dendritas, y una fibra larga, el axón. Cada neurona se conecta con muchas otras neuronas, entre 10 y 100.000 neuronas aproximadamente. Los puntos de conexión que en el gráfico se ven como puntos grises se llaman sinapsis. Las neuronas propagan señales mediante reacciones electroquímicas y estas señales controlan la actividad del cerebro, el pensamiento. Estas neuronas además permiten establecer cambios eh, en la conexión con otras neuronas y esto se considera es la base del aprendizaje. Entonces, el funcionamiento de una neurona es el siguiente. Las dendritas reciben las señales de muchas otras neuronas, las podemos entender como entradas. La influencia colectiva de todas sus entradas hacen que una neurona se pueda activar o no activar. Una neurona activada, a su vez, transporta una señal a las neuronas con las que está conectada a través del axón. Esta conexión podemos entenderla como una salida de la neurona. En este procedimiento, la neurona solo se activa si la influencia colectiva de todas sus entradas supera un determinado nivel mínimo de potencial eléctrico. Los puntos de conexión, la sinapsis, influyen de forma distinta en la activación de la neurona. Algunas conexiones, algunas sinapsis refuerzan la activación en diferentes grados y otras pueden inhibir la activación también con diferentes grados. La salida de una neurona, pues a su vez, es la entrada para otras, posiblemente muchas neuronas que a su vez funcionan de la misma forma. Las sinapsis son variables en el sentido de que primero se pueden crear nuevas sinapsis, nuevos puntos de conexión entre neuronas, y segundo, el grado de influencia de una sinapsis en la activación de una neurona puede cambiar con el tiempo. Se cree que esta variabilidad de las conexiones es la base del aprendizaje humano. La idea entonces para las redes neuronales artificiales consiste en reproducir este funcionamiento de alguna forma en un formalismo matemático y, en definitiva, en un programa en un ordenador. Para ellos podemos definir una neurona artificial como se ve en esta transparencia. La neurona tendría n entradas, x1 hasta xn, y cada una de estas entradas tiene un peso w1 hasta wn. La neurona tiene a su vez un peso propio w0 que se llama el sesgo de la neurona. La neurona acumula las entradas en una suma, calcula el valor colectivo de entrada mediante la suma de todas las entradas, cada una ponderada por su peso, más el sesgo de la neurona. Este valor aquí en este gráfico se representa como EN. A partir de este valor de entrada colectiva EN,
la neurona se activa o no se activa en función de una función de activación, que aquí está representado por G. Esta función pues, produce una salida que a su vez puede ser entrada a otras neuronas. En el análisis y el estudio de las redes neuronales artificiales se analizan diferentes funciones de activación. Aquí solo he representado algunas posibilidades. La primera sería la función umbral, quizá la más sencilla. La función umbral, como podemos ver en este gráfico, em, devuelve o calcula un valor 1 si la entrada colectiva de la neurona es mayor que 0 y produce 0 en caso contrario. La función signo es similar, produce 1 si el valor de entrada colectiva es mayor que 0 y produce menos 1 en caso contrario. Ambas funciones pues representan o son funciones de neuronas binarias, sus salidas son binarias. Y luego hay funciones que no son binarias, sino que son continuas. La función sigmoide, por ejemplo, que está representado por la figura que vemos aquí, que es una función que tiende hacia 0 cuando la entrada colectiva es más negativa y tiende hacia 1 cuando la entrada colectiva es más hacia un valor es más positivo. Y finalmente, pues la función lineal pues sería, como en este caso, simplemente la neurona devolvería la entrada colectiva como su salida. Entonces, en esta asignatura, en esta clase, vamos a concentrarnos en la función más simple, en la función umbral, aunque en la práctica, en aplicaciones reales con redes neuronales, las funciones típicas que se usan son la función sigmoide o otras funciones que aquí no se ha presentado. La neurona más simple que se ha desarrollado inicialmente es el perceptrón, tiene el nombre de perceptrón. Es una neurona artificial con una función de activación umbral, es decir, su salida es 1 si la entrada colectiva más el sesgo es mayor que 0 y 0 en otro caso, y se consideran que las entradas y salidas, por tanto, son binarias. A veces se escribe el sesgo en la propia neurona, es decir, como vemos aquí abajo, la neurona, los pesos de la neurona pues se escriben dentro de la neurona y los pesos de conexión pues en la conexión de la neurona. Las neuronas tipo perceptrón con entradas y salidas binarias podemos entenderlas como clasificadores. Pueden representar una función booleana de sus entradas. Aquí tenemos dos neuronas, una calcula la función AND y la otra calcula la función OR. Si nos fijamos en la primera neurona, por ejemplo, si la entrada x1 fuese 1 y la entrada x2 fuese 0, ¿cuál sería la entrada colectiva de esta neurona? Pues sería 1 por 1 más 0 por 1, tenemos 1, menos 1,5 que es el sesgo, produciría una entrada colectiva de menos 0,5 y con una función de activación por umbral, la neurona no se activaría, es decir, su salida sería 0. Sin embargo, si ponemos, por ejemplo, como entrada 1 y 1, pues entonces tendríamos la entrada colectiva igual a 1 por 1 más 1 por 1 menos 1,5 es igual a 0,5 positivo y por tanto la salida sería 1. Por tanto, estas neuronas calculan funciones booleanas y también podemos entender que estas funciones son clasificadores, ya que producen una clasificación de las entradas. Algunas entradas, alguna combinación de entradas se clasifican con la clase 0 y otras se clasifican con la clase 1. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a definir una neurona perceptrón con dos entradas y una salida. Las entradas serían binarias y la salida obviamente también, que calcule la función lógica de la implicación.
Lo primero que hay que saber aquí, lógicamente, es cuál es la implicación, cuál es la función de la implicación. Pues la tenemos aquí en esta tabla. La implicación x1 implica x2 es verdad o devuelve 1 si x1 y x2 son 0, si x1 es 0 y x2 es 1, o si los dos son 1. Y en el caso de que x1 sea 1 y x2 sea 0, pues la implicación devolvería 0. Entonces queremos construir una neurona que calcule esta función. Pues el diseño de la neurona es evidente. Es una neurona con dos entradas, una salida, las dos entradas binarias y, como hemos dicho, como es una neurona perceptrón, pues tiene una función de activación por umbral. Lo que realmente determina la función que se calcula con esta neurona son los pesos. Entonces vamos a intentar identificar una combinación de pesos adecuados para que la neurona compute esta función. Vamos a intentar con esta combinación de pesos iniciales, todos los hemos puesto en valores de 0,1. Entonces podemos observar respecto a la primera entrada, a la primera fila de la tabla, si la entrada fuese 0 y 0, el valor de entrada colectiva de esta neurona sería 0 por 0,1 más 0 por 0,1 más 0,1 es igual a 0,1. Es un valor positivo, por lo tanto la salida sería 1. Es decir, esta fila la neurona la calcularía igual, correctamente. Respecto a la segunda fila, vamos a comprobar lo mismo. La entrada colectiva sería 0 por 0,1 más 1 por 0,1 más 0,1 es igual a 0,2, positivo, por lo tanto sale también 1, correcto. Vamos a analizar la última fila. Si la entrada fuese 1, x1 es 1 y x2 es 1, entonces tendríamos una entrada colectiva de 0,1 por 1 más 0,1 por 1 más 0,1 es igual a 0,3, positivo, y por tanto la neurona se activa. También hace bien esta fila. Pero el problema es la fila 3. Si comparamos, si analizamos cómo se comporta esta neurona con esta entrada, si tenemos 1 y 0, pues tendríamos 1 por 0,1 más 0 por 0,1 más 0,1 es igual a 0,2, positivo, y también se activaría, con lo cual esta fila no la realiza bien. Entonces tenemos que analizar qué pesos deberíamos modificar para resolver este problema. Pues aparentemente deberíamos reducir el peso de la entrada 1 de alguna forma. Vamos a intentar eso, vamos a reducir el peso de la neurona 1 al valor 0 y comprobamos de nuevo. Para la primera fila, entrada 0 y 0, la entrada colectiva de la neurona sería 0 por 0 más 0 por 0,1 más 0,1 es igual a 0,1, positivo, correcto. La segunda fila, 0 por 0 más 1 por 0,1 más 0,1 es positivo, por lo tanto, correcto. Y ahora la tercera fila, la que fallaba antes, 1 por 0 más 0 por 0,1 más 0,1, tendríamos 0,1 positivo. Es decir, la neurona todavía se activaría. No ha funcionado esta modificación. En el último caso, sí podemos observar que funcionaría. Entonces, la modificación que hemos introducido no ha sido correcto, pero sí ha sido en realidad en la dirección correcta. Vamos a reducir el peso de la entrada 1 aún más a un valor negativo en este caso. Vamos a poner un menos 0,15. Si ahora comprobamos de nuevo, para la primera fila, dado que las dos entradas son 0, no cuentan estos pesos, pues solo cuenta el sesgo. Tenemos una entrada colectiva de 0,1, positivo, se activa, correcto. La segunda fila, el primer no cambiaría nada, ya que la primera entrada es 0
y solo hemos cambiado este valor, por lo tanto la entrada colectiva sería 1 por 0,1 más 0,1 es 0,2 positivo, se activa, correcto. Ahora viene la fila interesante. 1 por menos 0,15 es menos 0,15 más 0 por 0,1 más 0,1. Tenemos un valor de menos 0,05 negativo y la neurona no se activaría, ¿correcto? Y vamos a comprobar la última fila. Si tenemos menos 0,15 por 1 más 1 por 0,1, tenemos ahora mismo menos 0,05 más el sesgo, que es 0,1, tenemos un valor de 0,05 positivo y la neurona se activa. Con lo cual tendríamos una combinación posible de pesos. Obviamente esta no es la única combinación posible de pesos que hace que esta neurona calcule esta función, que hay de hecho un número infinito de combinaciones posibles de pesos. Vale, de una neurona podemos pasar a construir redes de neuronas. Cuando varios perceptrones los componemos en una red, en este caso aquí en una red neuronal muy simple que se llaman de una única capa, lo que tenemos es por un lado las entradas de un problema, por otro lado nuestra capa de neuronas, varias neuronas en paralelo, que producen cada una salida, en nuestro caso una salida binaria. Por lo tanto, en este caso tendríamos varias entradas binarias y varias salidas binarias, un vector binario de entrada y un vector binario de salida. Cada entrada está conectada a su vez con cada una de las neuronas de la capa de salida, de la única capa de neuronas que tenemos. Entonces tendríamos una red neuronal muy simple que podríamos utilizar para un problema de clasificación. En el problema de clasificación, las entradas serían las descripciones de los casos y las salidas, el vector binario de salida, codificaría los posibles clases de resultado de nuestro problema de clasificación. Dentro de esta red, todas las neuronas funcionan exactamente iguales. Cada una funciona tal y como lo hemos explicado antes. Un ejemplo para una posible aplicación de redes neuronales. En este caso es un ejemplo de queremos reconocer cifras. Imaginaos que tenemos imágenes, por ejemplo, un escaneo de alguna hoja con cifras, etcétera, y hemos identificado justo la imagen en la cual se encuentra una cifra. Entonces el problema que atacamos aquí es identificar para una letra que hemos identificado o que hemos encontrado en una carta, en un papel, y lo tenemos como una imagen, identifica de qué cifra, en este caso, de qué cifra se trata. Entonces, lógicamente, hay 10 cifras posibles, del 0 hasta el 9, y lo único que tenemos es una imagen de esta cifra, es decir, una representación por píxeles de una imagen de esta cifra, como lo podemos observar aquí en este dibujo. Imaginaos que este dibujo representa un 2. Entonces, ¿cuáles serían las entradas de nuestro sistema? Pues las entradas serían los píxeles, los diferentes píxeles de esta imagen. Cada píxel representa una entrada. Respecto a las clases posibles que tenemos en este problema de clasificación, es un problema de clasificación. Queremos asociar una imagen a una clase, a la clase correspondiente a cada una de las cifras, ¿no? Entonces, como posibles clases, aquí tenemos 10 posibles clases, las 10 posibles cifras. Y para codificar 10 posibles cifras, necesitaríamos o bien 4 bits de salida, un vector de salida de 4 bits, o por tanto, podríamos construir una red neuronal de una capa con 4 neuronas, cada una produciría un
bit de salida y conjuntamente representan una cifra, representan un vector de 4 bits que a su vez codifica una de las cifras que queremos identificar. Otra opción sería construir una red neuronal con 10 neuronas en la cual cada una de las neuronas, si se activa, representaría una de las 10 posibles cifras. Esta, ambas posibilidades tienen sus problemas. La primera, la de los 4 bits de salida, pues obviamente 4 bits de salida identifican o representan más que 10 posibles combinaciones de los vectores binarios. Es decir, ahí tenemos, en concreto son 16, y quiere decir que tenemos 6 posibles combinaciones de salida que nuestro sistema nos podría dar y que no sabemos identificar porque no están asociados a ninguna cifra. Por el otro lado, si usamos una neurona para cada una de estas cifras, ¿qué hacemos si para un problema de clasificación se activan 2 o 3 neuronas? Entonces tampoco sabemos cuál de las cifras es la correcta. Este problema en realidad solo es un problema parcial y que ocurre con neuronas del tipo umbral. En la práctica se suele emplear neuronas eh, más continuas, con valores no entre 0, sí, entre 0 y 1, pero más continuas. Y entonces podemos entender que cada neurona representa una probabilidad de salida entre 0 y 1. Por lo tanto, lo que probablemente en un caso real se emplearía, en este caso, 10 neuronas de salida, cada una representa la probabilidad de que la clase correcta es la clase que representa cada una de las neuronas. Vamos a analizar entonces cómo sería la red neuronal, pero aquí no vamos a utilizar la idea de las 10 neuronas, sino vamos a codificar nuestros 10 clases en, en vectores binarios de 4 bits. Es decir, vamos a utilizar 4 neuronas. Como entrada en nuestro sistema tendríamos 49 bits, que eso es el tamaño de este pequeño dibujo que tenemos y que representa una cifra. Cada bit de esta imagen es una entrada a nuestra red. Por el otro lado, hemos dicho que necesitaríamos como mínimo 4 neuronas para representar las clases de nuestro problema, que son 10. Una vez que hemos construido estas 4 neuronas en paralelo, pues lo único que hace falta hacer es unir cada entrada con cada una de las neuronas y identificar los pesos. Vale, la pregunta ahora sería, ¿qué pesos deberíamos poner para que esta red neuronal calcule correctamente el problema de clasificación que tenemos? Pues obviamente no somos capaces de identificar una combinación de estos pesos. Aquí hay en total 200 pesos diferentes. No somos capaces de analizar cuál sería una combinación correcta de los 200 pesos para que la red neuronal funcione y realice la tarea que queramos. Y ahí en realidad es donde entra el aprendizaje. Lo que se aprende en una red neuronal son los pesos. Resumiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, para diseñar una red neuronal, el primer paso es definir las entradas. Hay que identificar de nuestro problema de clasificación cuáles son las entradas, cómo y posiblemente codificar las entradas mediante un vector binario del cual cada uno de los componentes representa una entrada a la red. Segundo, hay que definir el número de neuronas de salida. Este número está determinado por la cardinalidad de nuestro problema, del conjunto de clases que representan los posibles resultados de nuestro problema de clasificación. Tenemos que tener en cuenta que cada neurona proporciona un bit de salida. Tercero, creamos la red.
Crear la red simplemente consiste en conectar todas las entradas con todas las neuronas de salida, cuando hablamos de una red de una única capa. Y cuarto, determinar los sesgos y los pesos de las conexiones de la red. Y lógicamente para muchos problemas como el que acabamos de analizar o redes más complejas, pues determinar los pesos de forma analítica es imposible. Es decir, para nuestro problema que hemos visto, eh, es imposible obtener unos pesos de forma analítica que computen bien la clasificación de símbolos escritos eh, de cifras. Por lo tanto, la alternativa y lo que se busca aquí es aprender los pesos y los sesgos de una red ya diseñada. Entonces, como punto de partida para el aprendizaje de perceptrones, y aquí a partir de ahora vamos a concentrarnos otra vez solo en un único perceptrón, en una única neurona, el punto de partida es una neurona con n entradas que codifican la descripción de los casos de nuestro problema y una salida en este caso. Y además tenemos un conjunto de n ejemplos de entrenamiento. Cada ejemplo de entrenamiento representa un vector de entrada y una salida. En este caso, cuando solo hablamos de un perceptrón, pues una salida binaria, 0 o 1. Cada cada uno de estos ejemplos de entrenamiento representa una instancia de una función booleana f que para esta para esta entrada produce la salida correspondiente. El objetivo consiste en aprender los pesos W1 hasta Wn y el sesgo de la neurona para que su comportamiento sea consistente con los ejemplos presentados, es decir, para que implemente la función subyacente de estos ejemplos de entrenamiento. En el caso de una red, cuando tenemos varias neuronas, se aprenden los pesos de cada neurona de forma independiente. ¿Cómo es el algoritmo de aprendizaje? Pues el algoritmo de aprendizaje es bastante sencillo. Lo primero que se hace es, se inicializan los pesos, normalmente en el rango alrededor de 0. Y luego se analiza cada uno de los ejemplos de entrenamiento pasando la entrada de un ejemplo a la red actual, se comprueba la salida que la red actual genera o la neurona actual genera con esta entrada, se compara este valor generado con el valor que debería haber salido, es decir, el valor que sabemos que para esta entrada debería producir, que sabemos del ejemplo de entrenamiento. Se comparan estos dos valores, el valor obtenido con el valor deseado, y si hay diferencias, se ajustan los pesos para reducir estas diferencias. Y se actualizan los pesos mediante la fórmula que vemos aquí. El peso para la iteración t más 1 es igual al peso actual para la iteración t más el pequeño ajuste delta wt. Estos pasos a hasta d se realizan para todos los ejemplos de entrenamiento que tenemos disponibles. Y una vez realizado todos estos ajustes de los pesos, se repite el paso 2, es decir, se pasan de nuevo todos los ejemplos de entrenamiento hasta que se cumple un determinado criterio de convergencia. El paso de todos los ejemplos una vez por la red y el correspondiente ajuste de los pesos se suele llamar una época. Es evidente que cuando pasamos un ejemplo y ajustamos pesos, estos pesos se mantienen así hasta el siguiente ejemplo, hasta que son cambiados de nuevo, ¿no? Es decir, no se vuelva atrás en el ajuste de los pesos, ¿vale? Los pesos se ajustan y el siguiente ejemplo ya los ajusta de nuevo, etc. Normalmente el aprendizaje ocurre durante varias épocas, típicamente durante muchas épocas. Es decir, normalmente hay que pasar todos los ejemplos de entrenamiento varias veces hasta que se consigue un aprendizaje aceptable.
El criterio de convergencia habitual, típico, es que o bien se pasan todos los ejemplos X épocas, o bien se pasan hasta que en una época los errores que se producen estén por debajo de algún umbral. Dentro de este algoritmo de aprendizaje, lo más importante aquí, lógicamente, es la parte 2, el paso 2. Y vamos a ver el paso 2 en más detalle. Estamos entonces en el paso 2. Tenemos un ejemplo de entrenamiento. Aquí xt1 hasta xtn, que tiene que producir la salida it. Y tenemos nuestra red, nuestra neurona aquí abajo. Lo primero que hacemos es pasar el ejemplo, las entradas del ejemplo a nuestra red. Calculamos de la neurona el valor de salida que produce, aquí llamado i actual, y comparamos este valor con el valor deseado, calculando el error para este ejemplo. El error es igual a el valor deseado menos el valor actual. Obviamente, si ambos tienen el mismo valor, pues el error sería 0. A partir del error podemos calcular los ajustes. El ajuste, hay dos tipos de ajustes. El ajuste para el sesgo, el peso W0, el peso propio de la neurona, es igual a alfa por el error. Y el ajuste para los pesos de conexión es igual a alfa por el valor de entrada correspondiente por el error. Y una vez calculado estos ajustes, pues se modifican los pesos, el sesgo y los pesos de conexión, añadiéndolo el delta WI correspondiente. Podemos observar entonces que si analizamos un poco los delta WI, podemos observar que estos, dependiendo del error, si el error es 0, obviamente los ajustes serían 0, ya que se multiplicaría alfa por 0. Si el error no es 0, el error puede tener valores o bien 1 o menos 1. Tendría un valor 1 si el valor deseado es 0 y el valor obtenido es 1. Por lo tanto, el error sería menos 1. Y puede tener un valor 1 si el valor deseado es 1 y el valor actual es 0. Por lo tanto, el ajuste del sesgo sería o bien 0, si no hay error, sería menos alfa o sería más alfa, en función del signo del error. Por lo tanto, lo que realmente se ajusta o lo que cambia el peso es la magnitud del cambio, está determinado por alfa. Y alfa es una constante de aprendizaje. En el caso de los pesos de conexión, ocurre lo mismo. El ajuste se produce por la magnitud de alfa, o bien añadiendo o restando a un peso, pero en este caso, igual que antes, solo se ajusta si se produce un error. El error marca si se resta o se añade. Y también puede observarse que solo se ajustan aquellos pesos cuya entrada ha sido 1 en este caso, ya que se multiplica por la entrada. Si la entrada correspondiente ha sido 0, el ajuste sería 0 y no se modifican los pesos. Analizamos ahora las diferentes situaciones de actualización. Primer caso. Aquí tenemos una pequeña red, una neurona, con 3 entradas y unos pesos ya predefinidos, elegidos aleatoriamente, lo que sea. Entonces tenemos un ejemplo de entrenamiento que nos dice, para la entrada 0, 1, 1, tiene que producirse una salida 0. ¿Qué hace el sistema de aprendizaje? Pues coge la entrada 0, 1, 1, la pasa a la red y calcula la salida. En este caso, la neurona calcularía la entrada colectiva, que sería 0 por 1,3, más 1 por 0,1, más 1 por 0,4, menos 1,5 son menos 1,
un valor negativo, la función de activación umbral produce una salida de 0. Por lo tanto, aquí no se produce ningún error, ya que sale 0 y debe haber salido 0. El error, por tanto, podemos observar arriba, es 0 y todos los ajustes de los pesos son 0. Por lo tanto, ningún peso se modifica. Situación 2. Aquí tenemos un nuevo ejemplo de entrenamiento que dice, para la entrada 110 se debe producir una salida de 1. Vamos a calcular nuevamente. 1 por 0,3 por 1,3 es 1,3 más 1 por 0,1 estamos en 1,4 más 0 por 0,4 estamos en 1,4 menos 1,5 estamos en menos 0,1. La entrada colectiva es negativa, por lo tanto la salida es 0. Pero se debería haber producido una salida de 1. Por lo tanto, se produce un error, como podemos observar arriba. El error es igual al valor deseado, 1, menos el valor obtenido o valor actual, 0. Por lo tanto, el error es 1. Y se ajustarían los pesos, se calculan los ajustes. Alfa, aquí alfa ha sido fijado en 0,1, sería alfa por el valor de entrada por el error. Por lo tanto, con estas fórmulas, los pesos que cambiarían serían estos que vemos aquí en rojo. Cambiaría el sesgo, el peso de la conexión X1 y el peso de la entrada X2. En los tres casos se añadiría alfa, 0,1. Por lo tanto, tendríamos esta nueva configuración. Podemos observar que si ahora pasamos de nuevo el ejemplo de entrenamiento 110, el resultado que obtenemos es efectivamente 1. Es decir, ahora la neurona, por lo menos para este ejemplo de entrenamiento, lo calcula correctamente. Vemos el tercer caso. Aquí ahora nos dicen que hay un ejemplo de entrada que dice 101 y tiene que salir 0. Pues hacemos lo mismo. Pasamos 101, observamos que la entrada colectiva es 1 por 1,4 más 0 por 0,2 más 1 por 0,4 estamos en 1,8 menos 1,4 es 0,4, es positivo, la salida sería 1, por lo tanto se produce nuevamente una discrepancia con la salida deseada y el valor de error en este caso sería 0 menos 1, valor deseado menos valor obtenido. Por lo tanto el error es menos 1. Calculamos los ajustes, en este caso los ajustes para los pesos sería menos alfa para todos aquellos pesos cuya entrada ha sido 1, es decir, para x1 y x3, y también para el sesgo. Por lo tanto, se resta alfa en estos tres pesos, obteniendo esta nueva combinación de pesos. Si pasamos de nuevo nuestro ejemplo de entrenamiento, podemos observar que sigue haciéndolo mal. Es decir, no hemos arreglado el problema. Justo por eso es por lo que antes comentaba en el algoritmo de aprendizaje. El aprendizaje se produce durante muchas épocas. Es decir, se pasan todos los ejemplos de entrenamiento varias veces, muchas veces, por el proceso de aprendizaje, ajustando los pesos poco a poco. Vamos a analizar un pequeño ejercicio de aprendizaje. Aquí tenemos 4 ejemplos de entrenamiento y tenemos una neurona de 3 entradas cuyos pesos de conexión han sido inicializados en 0,2 y el sesgo de la neurona en 0,1. Y tenemos un parámetro alfa, nuestro constante de aprendizaje, que tiene un valor de 0,3. Vamos a ver cómo funcionaría el aprendizaje para esta neurona. Empezamos con en la primera época. Y dentro de esta primera época analizamos el primer ejemplo de entrenamiento, que dice, para 0,10 nos tiene que salir 1. Pues calculamos la salida. La salida sería 0 por 0,2 más 1 por 0,2 más 0 por 0,2 más 0,1 es igual a 0,3
por lo tanto tendríamos una salida de 1. La salida es 1, la salida deseada es 1, por lo tanto el error es 0 y no se ajusta ningún peso. Siguiente ejemplo de entrenamiento. Aquí dice, para 1, 0, 0 tiene que salir un 0. Pasamos el ejemplo a la red, a la neurona, la entrada, y podemos observar que la salida sería 1. Tendríamos 1 por 0,2 más 0 por 0,2 más 0 por 0,2 más 0,1 es igual a 0,3, positivo, por lo tanto la salida sería 1. Y la salida deseada es 0, por lo tanto se produce un error de menos 1. Eso implica que deberíamos cambiar pesos. En concreto, deberíamos cambiar el sesgo. Podemos ahora calcular los ajustes de los pesos. Los pesos serían igual que el valor actual, más alfa por el error por la entrada. Y en el caso del sesgo, el valor actual más alfa por el error. El error es menos 1, alfa es 0,3, por lo tanto, en este caso se restaría 0,3 al primer peso y al sesgo, obteniendo estos nuevos pesos. Vale, con estos nuevos pesos ya pasamos al siguiente ejemplo de entrenamiento, que tenemos 1, 1, 0 y tiene que salir 1, 1. Pasamos este ejemplo a nuestra neurona y obtenemos la entrada colectiva es 1 por menos 0,1 ahora, más 1 por 0,2, más 0 por 0,2, menos 0,2 es igual a menos 0,1 y obtenemos, por tanto, un valor de salida 0. Como el valor de salida es 0, el error que se produce es 1 menos 0, valor deseado menos valor de salida es 1. Y hay que ajustar los pesos. En este caso se añadiría alfa a todos los pesos correspondientes a las entradas que tenían valor 1 y al sesgo. Por lo tanto, otra vez el peso de la primera entrada sería ahora 0,2, el peso de la segunda sería 0,5 y el peso de la tercera, vamos, del sesgo, sería 0,1. Pasamos con estos nuevos pesos al último ejemplo de entrenamiento. 0,01 y tiene que salir 0. Analizamos. 0 por 0,2. 0 por 0,5. Más 1 por 0,2 más 0,1 es igual a 0,3, es positivo, por lo tanto la salida sería 1 y se produce nuevamente un error. En este caso debería haber salido 0 y sale 1, por lo tanto el error es negativo, menos 1. Eso implica que restamos alfa al sesgo y a todas las conexiones con entrada igual a 1. Eso cambia el peso de x3 a menos 0,1 y el sesgo a menos 0,2. Ya hemos terminado una época y hemos observado que durante esta época el 75%, en nuestro caso tres ejemplos de entrenamiento, pues han resultado erróneos, ¿no?, en la clasificación. Pues pasamos a la siguiente época, con los nuevos pesos, lógicamente. Época 2. Ahora cogemos el primer ejemplo de entrenamiento y podemos observar con 0, 1, 0. La entrada colectiva sería 0,3 positivo, sale un 1, por lo tanto no hay error. Siguiente ejemplo de entrenamiento. Con 1, 0, 0 podemos observar que la entrada colectiva sería justo 0,2 menos 0,2 es 0. En el caso de 0 no se activa la neurona, por lo tanto no hay error. El siguiente ejemplo de entrenamiento, 1, 1, 0, con salida 1, salida deseada 1, observamos 1, 1, la entrada colectiva de la neurona sería 0,2 más 0,5, menos 0,2 es 0,5, por lo tanto la salida sería 1, correcto, no hay error. Y la última, 0,01, analizamos que en este caso la entrada colectiva sería menos 0,1, menos 0,2,
es igual a menos 0,3, negativo, por lo tanto la salida tendría 0, la neurona tendría una salida 0 y el error es 0. Por lo tanto, no ha habido ningún error en esta época y con eso terminaríamos este aprendizaje y los pesos que hemos obtenido son consistentes y representan una función de la cual estos 4 ejemplos de entrenamiento son instancia. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. El objetivo del perceptrón es clasificar entradas en 2 clases. Por ejemplo, la clase A0 y la clase A1, es decir, las entradas para las que el perceptrón devuelve un 0 o un 1. La clasificación se realiza según la siguiente regla de decisión. Si la entrada colectiva, la suma de las entradas ponderada por los pesos más el sesgo es mayor que 0, entonces el perceptrón devuelve una salida de la clase A1 y en otro caso la clase A0. En realidad, el perceptrón divide el espacio n-dimensional de entradas en 2 regiones. La división se realiza por el hiperplano definido por esta ecuación. En un caso de una red simple, pues cada perceptrón realiza exactamente esta división del espacio mediante un hiperplano. Si analizamos un hiperplano, ¿qué significa hiperplano? Pues en 2 dimensiones el hiperplano representa una recta y en 3 dimensiones es un plano. Entonces podemos observar que lo que hace el perceptrón, si vemos aquí en el lado de 2 dimensiones, 2 entradas, x1, x2, pues el perceptrón devuelve la clase A1, es decir, valor 1, para todos aquellos ejemplos, aquellos puntos de entrada en el espacio n-dimensional que están a la derecha de la línea y devuelve 0 para los que están a la izquierda. En el caso de 3 dimensiones, pues la cosa es similar como en este caso. El hiperplano es un separador lineal y lo que se puede observar en este ejemplo que tenemos aquí a la derecha es que hay clases o hay problemas que no pueden separarse con separadores lineales. Un ejemplo es el XOR que está justo presentado en esta función. El XOR la función XOR debería devolver 1 si y solo si exactamente una de las 2 entradas tiene valor 1 y la otra tiene valor 0. Y en otro caso debería devolver el valor 0. Por lo tanto, podemos observar en este gráfico que los puntos verdes son los puntos que la neurona debería devolver 1 y los puntos rojos son los puntos en los que la neurona debería devolver 0, clasificarlos como 0. Dado que una neurona, como la que hemos visto, representa un separador lineal, pues es imposible que una neurona pueda calcular esta función, ya que no existe ninguna línea que separa los puntos verdes de los rojos en 2 regiones bien diferenciadas. Pues para resumir este tipo de redes que hemos visto hasta ahora, las redes de una única capa, que son redes buenos para problemas sencillos. Como red neuronal en general son buenos cuando las entradas y salidas de un problema de clasificación son subsimbólicas, cuando las entradas y salidas, por ejemplo, son binarias, cuando no existen atributos claramente diferenciados e identificados, como por ejemplo en el caso del reconocimiento de patrones que hemos visto. También son buenos para tratar ruido. No lo hemos comentado, pero ¿qué pasaría si a una neurona le presento 2 ejemplos contradictorios? Es decir, por ejemplo, para la entrada 0,1 tiene que salir un 1 y luego para la entrada 0,1 tiene que salir un 0. Obviamente, si presentamos estos 2 ejemplos de forma alternando, la red intentará ajustar los pesos, pero no puede encontrar una combinación de pesos que es consistente con los 2 ejemplos, ya que no existe. Pero ¿qué pasaría
Si solo presento uno de los dos ejemplos, un 1%, y el 99% de los casos presento el otro ejemplo, pues lo que haría la red es ajustarse a la gran mayoría de estos ejemplos. Por lo tanto, trataría el ejemplo que es diferente al resto como ruido y implícitamente lo ignoraría. Respecto a la convergencia del aprendizaje, se puede demostrar que el aprendizaje converge si los datos son linealmente separables, es decir, si existe una combinación de pesos para la función subyacente a los ejemplos de entrenamiento y si alfa es lo suficientemente pequeño. Alfa, como ya os habréis fijado, es la magnitud o representa eh, parte de la magnitud por la que se cambian estos pesos. Problemas. Pues el principal problema de este tipo de redes es que no funcionan para cualquier función lógica. Una función tan sencilla como la función XOR pues no puede calcularse mediante una neurona. Por lo tanto, para problemas de clasificación solo funcionan si las clases son linealmente separables, y eso en la práctica ocurre solo para problemas muy sencillos, pero no para problemas, para la mayoría de los problemas reales. Otro problema quizá, pero secundario, no funcionan a priori con atributos de alto nivel, aunque eh, es evidente que estos atributos de alto nivel se podrían traducir o mapear a valores binarios y de esta forma utilizar este tipo de redes. Para evitar este problema surgieron las redes de varias capas. Entonces pasamos de redes de una única capa, donde solo existían una capa de neuronas que además no estaban conectadas entre sí, a redes de varias capas. La arquitectura de estas redes es muy similar, simplemente que entre las entradas y la capa de salida de neuronas, pues ahora puede haber varias capas que se llaman capas ocultas de neuronas. El funcionamiento de cada neurona sigue igual que en una red de una capa. En estos casos, pues las entradas están conectadas, cada una de las entradas, con cada una de las neuronas de la primera capa. Cada una neurona de la primera capa está conectada con cada una de las neuronas de la segunda capa, etcétera, hasta la capa de salida. Con este tipo de redes de varias capas somos capaces de representar funciones que no son linealmente separables. Aquí tenemos una red de 3 neuronas que calcula la función XOR. Si uno quiere analizar, abajo vemos la tabla de cálculos de salidas de esta red. Por ejemplo, si tenemos la entrada 0, 1, la segunda fila de la tabla, entonces, con la entrada 0, 1, la primera neurona que produce la salida A1 tendría como entrada colectiva 0 por 1 más 1 por menos 1, estamos en menos 1, más 0,5 es negativo, la salida de la primera neurona, es decir, la salida A1 sería 0. La salida de la segunda neurona A2 sería 0 por menos 1 más 1 por 1 más 0,5 es 1,5 positivo, por lo tanto el valor A2 sería un 1. Estos valores A1 y A2 a su vez son las entradas para la última neurona que al final produce la salida de la red. Entonces tenemos, si A1 es 0 y A2 es 1, tenemos 0 por menos 1 más 1 por menos 1 más 1,5 es 0,5 la entrada colectiva de la tercera neurona, lo que produciría un valor de 1. Y así podríamos compararlo o analizar cada una de las filas de la tabla y observar que efectivamente calcula la función XO. A partir de ahora vamos a analizar cómo funciona el aprendizaje en redes de varias capas. El algoritmo que vemos aquí, que en realidad solo es una extensión del algoritmo que ya hemos visto, se llama algoritmo de retropropagación.
Y antes de explicar el algoritmo, vamos a analizar los fundamentos matemáticos de este algoritmo de aprendizaje. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un conjunto de ejemplos de entrenamiento que consiste de un vector, cada ejemplo de entrenamiento consiste de un vector de entrada y un vector de salida, que representan una función que queremos representar con una red. Y tenemos una red neuronal ya diseñada, con unas entradas, una capa de salida y posiblemente varias capas ocultas de neuronas. En este caso aquí solo tenemos una capa oculta de neuronas. El objetivo del algoritmo de aprendizaje es lo siguiente. Lo que queremos es buscar una combinación de todos los pesos de la red tal que se minimice la función del error, en este caso el error cuadrado promedio, de todas las salidas sobre todos los ejemplos de entrenamiento. Es decir, con el conjunto de entrenamiento, de datos de entrenamiento, queremos buscar un conjunto de pesos que reducen el error global sobre todos los ejemplos de entrenamiento. El error en sí mismo, para cada uno de los ejemplos de entrenamiento y para cada uno de las neuronas de salida, es el mismo que ya hemos observado en las redes simples. Es la diferencia que hay entre el valor que debería salir para ser consistente con el ejemplo de entrenamiento y el valor que sale de la red. Entonces, buscamos minimizar una función. Pues existe un método en matemáticas para minimizar funciones y es la minimización por descenso del gradiente. El método es iterativo y su objetivo es encontrar el mínimo de una función. En nuestro caso, el mínimo que queremos encontrar es el mínimo de la función de error que hemos especificado antes. ¿Cómo funciona este método? Es relativamente sencillo. Un método iterativo que primero selecciona un conjunto aleatorio de los parámetros W1 hasta Wn, que en nuestro caso corresponde a los pesos, luego calcula el gradiente de la función que queremos minimizar respecto a estos parámetros, cuando son cuando hay n dimensiones, pues son n gradientes, y luego se actualiza los valores de las variables, de los parámetros W1 hasta Wn, con la siguiente fórmula. Se actualiza el valor al valor actual más, o mejor dicho, menos alfa por el valor del gradiente. Es decir, para cada uno de los WI se calcula su nuevo valor a partir del valor anterior menos alfa por el gradiente. Y este proceso se repite hasta que convergen los valores. Alfa aquí marca la velocidad del acercamiento. Y lo que en realidad esquemáticamente se hace, se puede observar aquí a la izquierda en el grafo. Se calcula un valor inicial y se intenta buscar un siguiente punto de la función que esté más abajo, y para ello se emplea la idea del gradiente. Vamos a ver esto en el caso de solo una dimensión, con un único parámetro para que nos quede un poco más claro. Entonces la idea de la minimización por descenso del gradiente es lo siguiente. Si tenemos aquí una función y un parámetro W que queremos ajustar de tal forma que encontremos el mínimo de la función. La idea es primero inicializar este parámetro en el instante t en algún valor aleatorio. Y luego se calcula el gradiente de la función justo con el parámetro de inicialización. Se calcula el gradiente y si el gradiente es negativo, quiere decir que la pendiente de la función va en la dirección que se ve en la transparencia, entonces sabemos que el mínimo de la función o un mínimo de la función existe más a la derecha. Por lo tanto, hay que aumentar el parámetro v, hay que añadir algo al parámetro v.
Y lo que se le añade para el siguiente instante del tiempo, t más 1, se le añade alfa por el valor de la pendiente. Dado que la pendiente es negativa, pues en este caso, pues el sumando que se añade es menos alfa por la pendiente. Por lo tanto, aumentaría el parámetro W para el siguiente instante de tiempo, como vemos aquí en el gráfico. Con el nuevo parámetro, nuevamente se calcula la pendiente en este punto y se repite el mismo proceso. Se le añade, en este caso, otra vez una magnitud, llegando a W del instante del tiempo t más 2. En este caso se calcula nuevamente la pendiente, en este caso es positiva, por lo tanto habría que restar algo para volver a encontrar el mínimo. Y en este caso se resta otra vez alfa por la pendiente y se obtiene un nuevo valor del parámetro W. Es decir, poco a poco con esta idea se llega a encontrar el parámetro W correspondiente a un mínimo de la función. Los cambios que se realizan, los ajustes de los parámetros, pues están justamente definidos por menos alfa por la derivada de la función respecto al valor del parámetro que estamos empleando. Podemos observar que alfa es la magnitud o marca la magnitud de los cambios. Entonces, si alfa es muy grande, existen posibles oscilaciones, como se puede observar aquí. Entonces, es posible que los cambios que se producen en el parámetro oscilan entre pues, la pendiente bajante y la pendiente subiente del mínimo. Por el otro lado, si alfa es más pequeño, entonces el acercamiento es menos rápido, el acercamiento al mínimo es menos rápido, pero hay más precisión. Es decir, si hay oscilaciones, estos se producirán más abajo en el punto mínimo. También se puede observar en esta figura que no está asegurado encontrar un mínimo global. Es posible que con este procedimiento encontramos o nos quedamos en un mínimo local. Pues en nuestro problema concreto, en el caso de una red neuronal, lo que queremos minimizar es la función del error respecto a los pesos de la red en varias capas. Pues si solo tenemos dos capas, como en este caso, lo que tendríamos es la función del error, que es la suma del error sobre todos los ejemplos de entrenamiento y dentro de ello la suma de los errores sobre todos los neuronas de salida. En este caso el error cuadrático. Y cada uno de estos errores de salida es, como hemos visto antes, el valor deseado, el valor que debería salir para esta entrada y el valor que ha salido en la actualidad. ¿Vale? A su vez, el valor que ha salido en la actualidad, como podemos ver aquí, se calcula en función de la función de activación de la neurona correspondiente, función de activación G sobre la entrada colectiva. Y eso, a su vez, la entrada colectiva está determinada por las salidas de las neuronas anteriores y así sucesivamente. Entonces, dentro de esta función que queremos minimizar, aplicaríamos la regla la regla delta, la regla de ajuste de los pesos, que como hemos visto antes en la descripción de este método de minimización por descenso del gradiente, es ajustar los pesos menos alfa por la derivada de la función, de esta función que tenemos aquí respecto a los pesos. Pues entonces hay que actualizar los pesos mediante esta función. Por lo tanto, habría que derivar la función del error. Esto, después de una serie de transformaciones matemáticas, pues esencialmente
se llega a la siguiente fórmula. El peso debe ajustarse en su valor anterior más alfa por la entrada que fluye por este peso en un momento dado por el error que se produce en la neurona. En el caso del sesgo de una neurona, pues la fórmula es igual, pero se omite la entrada, ya que el sesgo es un peso que cuenta siempre, haya o no haya entradas para una neurona. Entonces la fórmula esencial es esta que vemos aquí en rojo. ¿Cómo se calculan las entradas y los errores? Pues en una red neuronal de una única capa, eso estaba claro. La entrada venía de fuera, viene de las entradas del sistema y los errores se producen en las últimas neuronas. Pero ahora que tenemos varias capas, pues estos valores pueden ser diferentes. Respecto a la entrada, para la primera capa de neuronas, una capa oculta en una red de varias capas, pues la entrada, lógicamente, es la entrada como antes, la entrada que viene fuera, la entrada del sistema. Para una neurona de una capa posterior, la entrada por una conexión es a su vez la salida de otra neurona. Es decir, lo que se calcula en esta otra o en estas neuronas anteriores a través de la función de activación y su entrada colectiva, etc. Por lo tanto, para calcular las diferentes entradas a las neuronas, lo que hace falta es propagar las entradas hacia adelante, el cálculo hacia adelante. Se calcula de forma recursiva las salidas de todas las neuronas en función de las salidas anteriores y los pesos actuales. Entonces, respecto a la función de actualización, el valor de entrada puede ser o bien la entrada del sistema o bien la salida de una neurona anterior. Respecto al error, pasa algo parecido, pero de forma inversa. Si queremos saber el error que se produce en una neurona de la última capa, de la capa de salida, ahí el error lo podemos calcular por el valor deseado, el valor que debería salir para un determinado ejemplo de entrenamiento, menos el valor actual, igual que lo hemos visto en las redes de una capa. Sin embargo, si una neurona es interior de una capa oculta, entonces su error se calcula mediante esta fórmula, y eso es, digamos, lo nuevo respecto a lo que hemos visto antes. El error de una neurona interior se calcula por la suma de los errores de las neuronas siguientes a las que produce o llega su salida, ponderados estos errores por los pesos de las conexiones correspondientes. Es decir, los errores se calculan por propagación hacia atrás. Primero se pueden calcular una vez que hemos identificado la salida de una red, podemos comparar con el valor deseado para cada una de las neuronas de salida y calcular de esta forma los errores de la última capa y estos errores propagarlos mediante esta segunda fórmula hacia atrás, calculando los errores de las neuronas anteriores. Por tanto, este algoritmo en la literatura en general se conoce como algoritmo de retropropagación. Eso se refiere a la propagación del error. Con este análisis ya en principio podemos aplicar el algoritmo de aprendizaje en redes multicapa. El algoritmo es similar o igual a lo que hemos visto antes. Tenemos un conjunto de ejemplos de entrenamiento y tenemos una red neuronal ya diseñada. Y finalmente tenemos una constante de aprendizaje que utilizamos para ajustar los pesos. El primer paso sería inicializar de forma aleatoria los pesos, normalmente en un intervalo alrededor de 0, y luego pasamos varias veces todos los ejemplos de entrenamiento y aplicamos el algoritmo que ya hemos visto. Calculamos las salidas de todas las neuronas, calculamos los errores primero en la última capa, comparando los valores de salida obtenidos con los valores de salida deseados, y luego propagamos estos errores hacia atrás a las neuronas interiores. Una vez hecho esto, modificamos los pesos con la regla delta.
Y este paso 2, para todos los ejemplos de entrenamiento, se repite durante varias épocas hasta que se cumple algún criterio predeterminado de terminación. Hemos visto también cuál es la diferencia entre un alfa grande y un alfa pequeño. Un alfa grande hace que el aprendizaje es más rápido, pero tiene el problema de que puede ser que nos saltamos un mínimo que estamos buscando. Es decir, no convergemos hacia una red estable. Un alfa más pequeño tarda más en aprender, pero tiene más posibilidades de llegar a estabilizarse. Vale, vamos a ver entonces este algoritmo en un ejemplo. En concreto solo vamos a ver el paso 2 del algoritmo, es decir, la actualización de los pesos que se produce con un único ejemplo de entrenamiento en este caso. Esta red que tenemos aquí tiene actualmente los pesos que se pueden observar y el ejemplo de entrenamiento que analizamos tiene el siguiente vector de entrada, 1 y 0, x1 es 1, x2 es 0, y la salida esperada es y1 es 1 y y2 es 0. El ratio de aprendizaje que empleamos, la constante de aprendizaje alfa, es igual a 0,1. Lo primero que haríamos con este ejemplo de entrenamiento es calcular las salidas de las 4 neuronas que tenemos en esta red, propagándolos de izquierda hacia la derecha. Calculamos primero la salida de S1. Entonces analizamos la neurona 1, la de arriba en el centro. Observamos que su entrada colectiva sería 0,3 por 1, el valor de x1, menos 0,1 por 0, más 0,5 es igual a 0,8, es positivo, por lo tanto, la salida de esta neurona sería el 1. Y este 1 a su vez sería la entrada a la siguiente capa de neuronas, ¿no? Por el otro lado, la salida de la neurona 2 sería menos 1 por 1, lo que viene de x1, más 1 por 0, más 0,5. Esto es menos 0,5, por lo tanto es negativo, y la neurona no se activa, su salida sería 0, por lo tanto S2 tiene valor 0. Con S1 y S2 determinado podemos calcular las salidas de las neuronas 3 y 4, que a su vez son las salidas de la red. Respecto a la neurona 3, tenemos 0,2 por 1 más 0,3 por 0 menos 1 es negativo, por lo tanto la neurona S3 o la neurona 3 no se activa, la salida S3, que es igual a la salida I1, es 0. Respecto a la salida I2, tenemos 0,2 por 1 más 0,5 por 0 más 1 es 1,2 positivo, por tanto ahí la salida que se produce es un 1. Ya sabemos la salida que produce esta entrada en esta red con estos pesos. La salida final es 0, 1. A partir de ahí podemos calcular los errores. Respecto a la neurona 3, los errores los calculamos de forma inversa. Empezamos en la capa de salida y luego retropropagamos los errores hacia las otras capas de neuronas. Por lo tanto, en la capa de salida tenemos, en la neurona 3, debería haber salido, o la salida esperada era un 1, y se ha obtenido un 0, se ha calculado un 0. Por lo tanto, el error que se produce es 1. Respecto a la neurona 4, ocurre justo lo contrario. La salida esperada era 0 y la salida obtenida 1, por lo tanto el error es menos 1. Ahora calculamos los errores de la capa oculta. Los errores de la capa oculta son obtenidos a partir de los errores de las siguientes ponderados por las conexiones, por los pesos de las conexiones. En el caso de la neurona 1, en el centro arriba, tenemos el peso de conexión arriba, que son 0,2,
por el error que se produce en la neurona 3, que es 1, por lo tanto ahí tenemos el componente que viene de ahí es un 0,2, más el componente que viene de, de la neurona 4. El error de la neurona 4 es menos 1 por 0,2, por lo tanto el componente que viene de ahí es menos 0,2. Los dos se compensan y el error en la neurona 1 es 0. En la neurona 2, de forma similar, calculamos 0,3 por el error de la neurona 3 más menos 0,5 por el error de la neurona 4 y obtenemos un error de 0,8. Como podemos observar, cuando hablamos de varias capas, los errores que se producen en las capas interiores ya no son errores discretos, ya no solo tenemos posibles errores menos 1, 0 y 1, sino podemos tener otros valores, como ocurre aquí. Ahora tenemos todas las salidas y todos los errores y a partir de ahí podemos ajustar los pesos. Entonces empezamos. Miramos de momento la capa de salida, es decir, la segunda capa de neuronas, y calculamos. El peso W13, el de arriba. Cada peso se calcula por su valor actual más alfa por la entrada que se produce por esta conexión, que en este caso es la salida de la neurona 1, por el error que se produce en el destino, en este caso es la neurona 3. Por lo tanto, aplicando los valores que ya hemos calculado, tenemos 0,2 más 0,1 por la salida de la neurona 1 para este ejemplo de entrenamiento era 1, por el error de la neurona 3 que hemos calculado antes, que es 1, y obtenemos un resultado de 0,2. Es decir, este valor se ajusta de 0,2, perdón, de 0,3. Este valor se ajusta de 0,2 a 0,3. El peso que va de la neurona 1 a la neurona 2, pues aplicamos la misma idea. Valor actual 0,2 más alfa 0,1 por el valor de salida de la neurona 1 es 1 por el error, en este caso, de la neurona 4, que es menos 1. Calculamos y obtenemos un nuevo valor de 0,1. Respecto a los otros dos pesos, el peso de la neurona 2 a la neurona 3, tenemos 0,3 el peso actual, más 0,1 por 0 por 1, sigue siendo 0,3. Es decir, este peso no se modifica, ya que la salida de la neurona 2 ha sido 0 y esta salida a su vez es la entrada en la conexión correspondiente. Por lo tanto, no se ajusta este peso y lo mismo ocurre con el peso de la neurona 2 a la neurona 4. Obviamente, como la salida de la neurona 2 en este caso es la misma y por lo tanto la entrada de esta conexión es 0. Nos quedan también los dos sesgos de la capa de salida. De la neurona 3, el sesgo sería el valor actual más alfa por el error que se produce en esta neurona, que es 1, con lo cual allí obtenemos un nuevo valor de peso de sesgo de menos 0,9. En el caso de la neurona 4, algo parecido, valor actual 1 más 0,1 por el error que se produce menos 1 y obtenemos 0,9 como nuevo valor del sesgo. Vale, ya hemos calculado los ajustes de los pesos de la capa de salida y pasamos a la capa oculta. Ahí tenemos primero el peso que va de la entrada 1, x1, a la neurona 1. La fórmula es exactamente lo mismo, simplemente hay que identificar siempre cuál es la entrada correspondiente y cuál es el error que tenemos que aplicar. Pues en este caso el valor actual es 0,3 más 0,1 que es alfa por la entrada de x1 que es 1 por el error que se produce en la neurona 1 que antes hemos calculado que es 0, por lo tanto este peso no se modifica y se queda en 0,3. El peso que baja de la entrada x1 a la neurona 2 sí cambia, la misma fórmula, menos 1 es el valor actual, más alfa 0,1 por 1 el valor de entrada, por el error en la neurona 2, que es 0,8,
Y calculando esta suma obtenemos menos 0,92 como nuevo valor del peso de la entrada 1 a la neurona 2. Respecto al peso de x2 a la neurona 1, tenemos valor actual menos 0,1 más 0,1 por 0 por 0. Este peso no se modifica, se queda igual, dado que tanto el error en la neurona 1 es 0, como la entrada x2 para este ejemplo concreto de entrenamiento ha sido 0. Por lo tanto, el ajuste que sale es 0. Lo mismo ocurre con el peso de la entrada 2 a la neurona 2. Ahí, debido a que la entrada 2 era 0, pues este peso no se modifica. Pero sí se modifica, no se modifica el peso, el sesgo de la neurona 1, dado que no hay error, pero sí se modifica el sesgo de la neurona 2. Valor actual más alfa por el error y obtenemos un nuevo valor de 0,58. Con ello, el resultado después de haber ajustado los pesos con un único ejemplo de entrenamiento, en este caso, el resultado de los nuevos pesos sería esta red que vemos en esta transparencia. Obviamente, el proceso de aprendizaje no solo sería sobre un único ejemplo, sino sobre una gran cantidad de ejemplos que además tendríamos que pasar durante varias épocas. Vamos a resumir el aprendizaje de las redes multicapa. Las redes multicapa son capaces de tratar datos incompletos y también erróneos, ¿no? Hasta cierto punto erróneos. Es decir, son capaces de tratar ruido, como ya lo hemos visto en las redes monocapa. Son capaces de tratar datos incompletos en el sentido de que si nos falta algún valor de entrada, pues no pasa nada, podemos ignorarlo y la red neuronal producirá alguna salida aunque no tengamos algunos valores de entrada. Hombre, si no tenemos ningún valor de entrada correcto, pues obviamente la salida no sería correcta tampoco. Es un método de aprendizaje subsimbólico y en general son muy útiles para tareas donde no se dispone de atributos claramente identificados. Aplicaciones tipo reconocimiento de patrones, diagnóstico de enfermedades a partir de imágenes, por ejemplo, validación, procesamiento de señales, reconocimiento de imágenes, análisis de imágenes, etc. En esta clase solo hemos visto redes simples, también las redes multicapa que hemos visto y las neuronas que hemos analizado, los perceptrones, son los más simples del mundo de las redes neuronales. Existen muchos otros enfoques para muchos detalles de estas redes neuronales. Otros enfoques quizá más importantes para la propagación de los errores, el ajuste de los pesos, los parámetros de aprendizaje. También en los últimos años han surgido nuevas arquitecturas de redes que no solo aplican esta técnica de retropropagación de errores que hemos visto aquí, sino aplican otro tipo de operadores dentro de las redes. Y especialmente en los últimos años, pues estas nuevas arquitecturas han obtenido resultados muy sorprendentes y muy llamativos. Por ejemplo, en el mundo de la visión artificial, ¿no? En el reconocimiento de yo qué sé, objetos dentro de fotografías, por ejemplo. El problema general en las redes neuronales es encontrar una arquitectura adecuada, ¿no? Hemos hablado de capas de redes multicapa. Ahí una de las dudas, una de las preguntas que siempre existe es cuántas capas ocultas debería tener una red para poder computar una determinada función y cuántas neuronas debe haber en cada una de las capas ocultas, ¿no? Entonces ahí también existen diferentes ideas para resolver este problema y una idea consiste en aprender no solo los pesos de la red, sino además su estructura, ¿no? Probar
básicamente con diferentes estructuras y analiza cómo se comportan los errores sobre los ejemplos de entrenamiento. Em, Cualquier proyecto con redes neuronales tiene un componente alto de probar diferentes arquitecturas, parámetros, etcétera, para encontrar la mejor opción posible. La primera de las arquitecturas que os quería enseñar son redes que se llaman redes autoorganizados o redes de Corunen, según el inventor de este tipo de redes. En este caso, las neuronas están organizadas físicamente, digamos, en una determinada posición y compiten entre sí para activarse. El resultado que se obtiene cuando se pasa una entrada a este tipo de redes es una activación en una cierta área del espacio de las neuronas. Y esta área refleja, digamos, la similitud de los casos con otros casos. Es decir, por ejemplo, para detectar determinados conceptos, imágenes o otro tipo de conceptos, pues cada posición de una neurona en el mapa representa un concepto y cuanto más cerca de un concepto de una zona es la neurona que se activa o las neuronas que se activan cuando se pasa una entrada, pues más similar es esta entrada a este concepto. Este tipo de redes se utilizan para encontrar relaciones en los datos, ¿no? Similitudes en diferentes datos. Entonces son redes que se emplean generalmente en el aprendizaje no supervisado. Ahí se buscan relaciones entre datos. El siguiente tipo de arquitecturas que es quizá que en los últimos años ha encontrado un avance tremendo y ha producido unos resultados, especialmente en el reconocimiento de imágenes espectaculares, son las redes convolucionales. En este caso, este tipo de redes también se conocen o tienen una gran relación con lo que se conoce como el aprendizaje profundo, el deep learning. En este caso, las redes neuronales son extendidos con capas de preprocesamiento de los datos. Entonces, la entrada, como vemos aquí, la entrada a una red sería una foto, por ejemplo, para reconocer si en una imagen se representa un coche, una bicicleta, etc. Entonces, la entrada a la red sería una imagen, los píxeles de una imagen, y luego en unas capas de preprocesamiento se aplican filtros a este tipo de imágenes, a las entradas, muchos diferentes filtros. Los filtros lo que hacen es reducir normalmente la dimensión de las entradas. Por ejemplo, un filtro podría ser de una pequeña ventana, solo coger el píxel de mayor valor o el promedio de los píxeles, ¿no? Y así poco a poco se transforma la imagen a través de muchos diferentes filtros hasta que se obtenga un valor, un vector de diferentes valores que podrían representar características implícitas en la imagen y en las últimas capas ya se aplica una red neuronal más normal, más tradicional, que simplemente sirve para clasificar la entrada. Entonces, la idea aquí es esencialmente que se tiene muchas capas que cada una de ellas realiza un preprocesamiento y al final se clasifican estas capas según las clases que se quiere obtener, ¿no? Em, la idea de estas redes es que se basan en el funcionamiento de la corteza visual primaria. En las capas de procesamiento se aprende a extraer las características subyacentes
de los imágenes. A la hora de aprender, pues los filtros que realmente se aplican y en qué grado se aplican, qué tipo de filtros, son los parámetros que también se aprenden en esta red. Es decir, no solo se aprende en la parte de la clasificación, sino también se aprenden en los pesos entre las capas del preprocesamiento. Y finalmente, la última arquitectura que os quería presentar son redes recurrentes o redes que se llaman LSTM. Aquí la idea es que la salida de una red actúa a su vez como la entrada de la misma red en la siguiente fase. Es decir, hay como pues, cada red produce una salida, red de neuronas, cuando le pasamos una entrada, produce una salida, pues esta salida a su vez entra como entrada en la siguiente, en el siguiente, con la siguiente entrada. Entonces, este tipo de redes sirven para aprender series de cosas. Por ejemplo, si queremos identificar palabras en un texto o entender un texto, ahí puede haber palabras que se refieren o que tienen una relación semántica con palabras que vienen antes en este texto. Por lo tanto, hay una relación entre una palabra que aparece en un momento dado con una palabra que aparece un poco más tarde. Otro ejemplo sería pues, el reconocimiento de habla, que ahí ocurre lo mismo. Cuando hablamos nos referimos a cosas que hemos dicho unas pocas palabras o frases anteriores, ¿no? También, por ejemplo, en el análisis en el análisis de vídeo, etc. Entonces, este tipo de redes sirven para clasificar series de cosas que ocurren, ¿no? La versión más avanzada de este tipo de redes recurrentes pues serían las redes LSTM, que controlan mejor qué información pasada se recuerda y qué información no es necesaria y se olvida para las observaciones posteriores, ¿no? Y con eso, en principio, terminamos este tema del aprendizaje de redes neuronales. Deciros simplemente que en este tema hemos visto, digamos, solo las cosas básicas y es un tema que en los últimos años ha tenido mucho auge y por tanto si alguien está interesado en este mundo de las redes neuronales, pues que le recomiendo que se estudie este tema, o especialmente estas nuevas arquitecturas, pues en más detalle. Muchas gracias.